Vamos a comenzar con Israel porque la guerra en Gaza parece eterna. Pero Netanyahu insiste en que el final está ya, a la vuelta de la esquina. Y no es la primera vez que lo dice. Hace 1 año y medio, cuando las tropas israelíes entraban en Rafah, también aseguró que aquello era el último bastión de Hamás y que la victoria estaba muy cerca. Hoy ha repetido la fórmula, pero en la ciudad de Gaza. Esto es el último reducto, es el último objetivo y la clave para derrotar definitivamente a Hamás. El problema es que la realidad le ha contradicho ya demasiadas ocasiones. Hamás está debilitado, está golpeado, está disperso, pero sigue existiendo y a lo mejor sobrevive a todo esto. Cada ofensiva que Netanyahu anuncia como decisiva hace que la guerra se alargue, que se alargue el sufrimiento de los civiles y que la comunidad internacional se impaciente. Israel ha llevado a cabo operaciones muy arriesgadas, ataques quirúrgicos contra la cúpula política de Hamás en el corazón de Gaza y en el corazón de Doha, en Qatar, y el control territorial se extiende por parte de Israel, pero la victoria absoluta parece que no llega. Y la pregunta que se hacen en Washington, en Bruselas y en las capitales árabes es la misma. ¿Qué significa en concreto derrotar a Hamás? ¿Acabar con su capacidad militar? ¿Con su influencia política? ¿O con su ideología? Pues lo primero puede lograrse con bombas y tanques, claramente. Lo segundo depende de la población palestina. Y lo tercero depende del terreno de las ideas. Y todo lo que ha pasado no anuncia que las dos últimas cosas vayan a producirse. La población palestina seguramente estará más cerca de Hamás y eso hará que Hamás pueda alimentarse de más gente. Y mientras esto se prolonga, la crisis humanitaria avanza y los anuncios de las Naciones Unidas acerca de la hambruna se multiplican. Y esto presiona, como os contaba ayer, a que los aliados empiecen a estar cada vez más obsesionados con cómo evitar o cómo parar las acciones militares de Israel. El resultado al final es que el relato de Israel va perdiendo fuerza y que la afirmación de que las hambrunas se producen por culpa de Hamás va perdiendo también fuerza y crecen las críticas. A todo esto se suma otro capítulo que hace perder credibilidad a Netanyahu. El otro día, quiere decir ayer, apareció en Maale Adumim, una ciudad al este de Jerusalén, para firmar el desarrollo del área E1. La ceremonia fue un espectáculo típico de banderas, mítines, etc., pero se anunciaba la construcción de viviendas para unos 20.000 israelíes en 10 o 15 años. Y esto ya os lo conté, porque es clave. Ese corredor E1 conecta Jerusalén con Maale Adumim de forma horizontal y corta Cisjordania en dos partes. Y eso significa que Palestina pierde totalmente la posibilidad de ser un territorio viable y contiguo. Que la solución de 2 estados ya estaba herida, lo sabíamos, pero esto la entierra oficialmente. Y se puede decir sin rodeos, Netanyahu mata con este proyecto el último sueño de una paz negociada. Y no importa que Washington siga repitiendo el mantra de los 2 estados o los europeos haciendo sus declaraciones vacías. En la práctica, con esta firma, Israel ha cerrado la puerta a la fórmula que durante 30 años fue el horizonte diplomático de resolución del conflicto. Con lo cual Israel se embarca en solucionar la cuestión palestina para siempre, pero de la forma que no nos gustaría, creo yo. Y los vecinos de las monarquías del Golfo dicen, ¿qué va a pasar con los acuerdos de Abraham? Es cierto que el ataque en Doha ha provocado un fuerte malestar en Qatar. Y nos podemos preguntar, ¿en extensión también en sus vecinos que las han tenido tiesas con ellos en el pasado? Pues parece que sí, porque la opinión pública de esos países empieza a estar también muy tensa. Así que la prensa árabe advierte que Israel está haciendo que la cuerda vaya a romperse y que las relaciones con estos países que hace nada aceptaron normalizar vínculos, países como Emiratos, como Bahrein o como Marruecos, pueden acabar retornando, pueden cambiar de opinión. Incluso Arabia Saudí empieza a observar con gran recelo todo lo que ocurre y se complica el equilibrio que tanto costó en construir. Porque una cosa es mirar hacia otro lado cuando Israel combate a Hamás y otra muy distinta es permitir que los ataques alcancen el territorio soberano de una de las monarquías del Golfo. Eso le podría pasar a cualquiera de ellas. También volvemos a escuchar ecos que creíamos desterrados. La amenaza nuclear. Acordaos que hace nada Medvedev advertía a Estados Unidos que Rusia podría volver a utilizar sus armas nucleares en caso de que Occidente cruzara ciertas líneas y Rusia se viera amenazada existencialmente, y Trump le devolvía reordenando la posición de sus submarinos nucleares y trasladando bombas nucleares o potencialmente nucleares al Reino Unido. Los rusos, en las maniobras Zapad que tienen completamente mosqueados a los europeos, parece que van a dejar pasear los Oreshnik, pero van a tener además 30.000 tropas funcionando por el territorio cerca de la frontera polaca. Así que
todo esto está empezando a tensar mucho la imaginación de los analistas. Y por otra parte, ya sabéis que los chinos pasearon por la plaza de Tiananmen sus misiles hipersónicos. Misiles hipersónicos en los cuales tanto China como Rusia llevan ventaja a los Estados Unidos. Misiles capaces de volar a más de 5 veces la velocidad del sonido y maniobrar para eludir las defensas. China presentó los Y-17, 19 y 20, pero ya conocíamos el planador DF-ZF, y en el caso de los rusos, pues los Avangard, los Zircon, los Kinzhal. Y los Estados Unidos prometieron tratar de acortar el terreno. En un artículo reciente en Foreign Policy se afirma esto, que Estados Unidos acelera y prevé poner en servicio el Dark Eagle, que la Fuerza Aérea intenta enderecer el proyecto Arrow, que lo empezará a producir en 2026, y que hay un misil de crucero HACM para 2027. Pero el Pentágono hace un mea culpa. Es que invertimos poco porque estábamos entretenidos en lo de Afganistán. Pero aún así matizan. Dicen, los hipersónicos no son tan importantes para nosotros porque nosotros tenemos más objetivos móviles de alto valor que pueden ser hundidos por el enemigo y ellos no tanto. Entonces, ¿para qué necesitamos lo hipersónico? Lo hipersónico no redefine por sí mismo el equilibrio militar. No, pero si le pones una bomba atómica, yo creo que es bastante disuasorio. Desde ese punto de vista, ya pueden espabilar los Estados Unidos si quieren estar en esta carrera. México juega en el filo de la navaja comercial. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, ha anunciado aranceles de hasta el 50% sobre automóviles, piezas y otros productos procedentes de China. Es cierto que también de otros países asiáticos. La medida dice que busca proteger a la industria mexicana de la avalancha de coches baratos, pero tiene un trasfondo muy claro. Donald Trump presiona para que los vehículos chinos no lleguen a México y México a Estados Unidos. Por eso se ponen aranceles también a otras naciones asiáticas en las cuales la industria china se ha deslocalizado. El Ministerio de Comercio en Pekín advierte a México de que se lo piense 2 veces antes de imponer esos aranceles y lo acusa de ceder al acoso unilateral de Estados Unidos. Y la paradoja es que México se ha convertido en el primer destino de exportación de automóviles chinos después de Rusia. Y ahora corre el riesgo de convertirse en el chopet del sándwich que están organizando entre China y los Estados Unidos. Sheinbaum insiste en que no quiere conflicto, que lo suyo es un proyecto nacional para proteger empleos e industria, pero todos sabemos que esto no es así. China tiene un comercio desequilibrado con México y las cadenas de suministro está claro que dependen en gran medida del papel que hace México. Así que Washington y Pekín están tirando en direcciones contrarias y los países que están en medio, pues ya sabéis, se empiezan a romper porque la potencia económica que tienen tanto los chinos como los Estados Unidos es brutal. Ahora lo que tendrán que decidir los mexicanos es ¿a quién quiero? ¿A quién quiero más? ¿A papá o a mamá? Teniendo en cuenta que a quien más le venden es a Estados Unidos. Y para terminar vamos a recordar a un aventurero ya perdido, un Indiana Jones auténtico. Yo creo que os hablé de él en alguna otra ocasión en el noticiario geopolítico, que es Sylvanus Griswold Morley, un estadounidense que al igual que Indiana Jones era académico y arqueólogo. Es decir, se iba a los sitios a buscar las cosas. Y sobre todo lo hacía en Yucatán, donde era conocido como Silvano. Allí buscaba ruinas mayas. Y ponía anuncios destinados a los chicleros que comerciaban con la gomorresina que fluye del tronco del chicozapote. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de colaborar a la actividad de generar PIB que tenían estos buscadores del chicle. Uno de esos anuncios decía, el suscripto Sylvano G. Morley pagará en marzo del año próximo, cuando regrese por acá, la cantidad de $25 de oro a cualquiera que me pueda decir dónde hay un sitio o sitios donde haya piedras dibujadas o labradas con figuras o letras. Pues bueno, ya veis que generar PIB no es tan difícil, así que a generar PIB, porque como me decía ayer una amiga venezolana, el PIB está en la calle y solo hay que salir a por él.